La noticia que ya estuvimos comentando hace un rato que tiene que ver con el salario mínimo que cada vez está más lejos de cubrir lo básico. Con el gobierno de Javier Milei perdió más del 35% de poder adquisitivo y hoy vale menos que en los años 90. Representa además menos de una quinta parte del salario promedio registral y una familia tipo además necesita casi 4 salarios mínimos para no caer bajo la línea de la pobreza. Ayer nuestra compañera Rochita estuvo hablando con Mariana González, que es coordinadora del CIFRA, que estuvo lanzando un informe justamente sobre la evolución del salario mínimo vital y móvil. Mariana González, bueno, aparte de ser coordinadora de CIFRA, es licenciada en Economía, magíster en Economía y doctora en Ciencias Sociales en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y bueno, hace investigaciones también en el CONICET sobre trabajos de economía y tecnología, además en el Flaxo. Vamos a escuchar un poco sobre esto que tiene que ver en principio con el informe que hicieron desde Cifra y esta caída del salario que viene entonces en decaída y cayó más del 35% del poder adquisitivo de las personas en la República Argentina. A ver. Bien, Mariana, sacaron un nuevo informe de Cifra con respecto a los salarios. Principalmente del informe veía que se registró una caída del salario. ¿Podés contarnos un poquito? Sí, es un informe específico sobre el salario mínimo vital y móvil que calcula la pérdida de poder de compra que tuvo en los últimos años, de la década del 90 hasta ahora. Y ahí se destaca especialmente que en los meses transcurridos del gobierno actual, el salario mínimo perdió alrededor de un 35% de su poder de compra. Es decir, se redujo más de un tercio, y no esperamos algo diferente de la reunión del Consejo del Salario que ocurrió hoy por la mañana. Y de este modo, lo que termina pasando, sumado a otras pérdidas que tuvo el salario también hacia el final del gobierno de Macri y en el año de la pandemia, en el 2020, tuvo varias pérdidas muy importantes, superiores al 10% en distintos años. Eso implica que cuando hacemos una comparación histórica, hoy el salario mínimo vital y móvil está más bajo en términos de la capacidad de compra que lo que era en la década del 90, cuando, como sucede hoy, había perdido la función de funcionar como piso salarial. Cuando queda en un nivel tan bajo ya no sirve como piso salarial ni como referencia, ¿no?, para los salarios más bajos. Claro, también tenemos este problema de que el salario mínimo vital y móvil, además de que está más bajo, de que está muy bajo y que no cubre una canasta básica, también tenemos el problema de la informalidad, que mal que mal el salario básico te servía de una referencia cuando vos tenés mucho trabajo informal para saber más o menos cuánto se supone que uno debería cobrar y hoy ni siquiera. Exactamente, si bien el salario mínimo legalmente rige para los empleos legales, porque los otros se ha estudiado que sirve como una referencia para los puestos en relación de dependencia que no están registrados, que se toma socialmente como una referencia, como un mínimo a tener en cuenta. Y cuando está en niveles tan bajos también deja de funcionar de ese modo. Mariana, te consulto en relación a la canasta básica, la canasta familiar, ¿qué es lo que se registra también? Porque imagino que tiene un impacto bastante fuerte. Sí, nosotros hacemos una comparación con las canastas de pobreza y de indigencia, que la verdad que uno no tendría por qué realizarla, ¿no? Porque el salario mínimo vital y móvil no tiene por qué ser un límite respecto de una situación de pobreza. Es un nivel mínimo que debería recibir un trabajador para un nivel de vida digno, no un límite de pobreza. Pero está tan bajo, efectivamente, que hacemos esas comparaciones. Y lo que vemos es que en la actualidad se necesita una familia tipo, digamos, conformada por una pareja con dos hijos menores, necesitaría alrededor de 4 salarios mínimos para cubrir una canasta de pobreza. O sea, que no alcanza con uno, no alcanza con dos, sino que se necesitarían 3. Es una forma de mostrar el bajo nivel que tiene, ¿no? La canasta de pobreza por una familia tipo está en alrededor de 1.200.000 pesos.
hay algo puntualmente que vemos siempre en estos informes que tiene que ver que desde que asumió el gobierno de Milei hubo ahí una devaluación muy grande, una licuación de los sueldos y nunca se recuperó. Efectivamente así fue, apenas asumió el gobierno hubo una devaluación fuerte de la moneda y un proceso de traspaso a precios también muy rápido, ¿no? Tuvimos meses con inflaciones del 20, 25%, y eso tuvo un efecto muy inmediato y muy fuerte en el verano, digamos, del 2024, desde diciembre, sobre el salario mínimo vital y móvil y sobre los salarios en general, ¿no? En términos del salario mínimo, el que venimos hablando, implicó una pérdida del 30%. Y después de eso, no solo no se buscó mejorar, recuperar lo perdido, sino que a lo largo de las distintas reuniones del Consejo del Salario, las distintas decisiones que fue tomando la Secretaría de Trabajo, lo que hizo fue profundizar esa caída cada vez un poquito más. Y por eso llegamos a esta situación de alrededor de 35% menos que lo que era antes de la asunción de Milei. Claro. Y en términos de los salarios en general de la Argentina, y no hablando solo del salario mínimo, hay una situación bastante heterogénea, pero en general negativa respecto de los salarios. Sucedió esa pérdida inicial con el gobierno de Milei, y en el caso de los trabajadores registrados del sector privado, luego se dio un proceso de recuperación, pero que tuvo un techo y que hoy está en retroceso. Claro. Y los salarios, con suerte, están en el nivel previo o en el nivel equivalente al que asumiera Milei. Pero en el promedio están más bajos, en el promedio de toda la economía, porque los salarios mínimos, los salarios del sector público quedaron muy rezagados, alrededor de un 15% menos que lo que eran antes de la asunción de Milei. Entonces, en el conjunto de los trabajadores registrados hay una pérdida de alrededor de un 5%, y además una situación donde no se ven mejoras, sino más bien lo contrario, hay un estancamiento e incluso una baja en los últimos meses. Hay cosas por ahí que, como economista y vinculada a la central y por toda tu lectura, que puedas hacer algún tipo de relación con las propuestas que hay de reforma laboral, o también de alguna lectura de la situación actual con la informalidad y eso, porque se habla de reforma laboral y los que estamos registrados no queremos que suceda, y aún así hay 50% de los trabajadores que no están registrados. Sí, la verdad es que el planteo de una reforma laboral no es en absoluto novedoso, no es la primera vez que se plantea ni la primera vez que sucede. No conocemos el texto de lo que se quiere reformar porque no se ha presentado todavía. Lo que hay son filtraciones o cuestiones que podemos imaginarnos por el discurso del gobierno. Sí. Y también porque ya avanzó en reformas, ¿no? Quiso avanzar al inicio del gobierno y luego logró hacerlo parcialmente a partir de la que se conoce como ley base, sí, donde ya hubo una modificación de varios aspectos de la legislación laboral. Y en términos generales lo que podría decir al respecto es que se plantea desde el punto de vista del gobierno que esa sería una solución para los problemas de generación de empleo y generación de empleo de calidad y de salarios que existen en Argentina, pero la verdad es que no hay ninguna ni evidencia respecto de lo que sucede en otros países, ni de la propia historia en Argentina, que muestre que con esas reformas se genera empleo, ¿no? Se aplicaron reformas parecidas típicamente en la década de los 90, ¿no? También sucedió en la dictadura, también algo se reformó en el gobierno de Macri, y no fueron sucedidas por periodos de generación de empleo y de mayor registración, sino lo contrario, ¿no? La cuestión de si se genera o no empleo no pasa por la legislación laboral, sino por una economía que pueda crecer, que crezca en base a sectores productivos y que genere puestos de trabajo, ¿no? Las regulaciones sirven para otorgar ciertos derechos y protecciones al trabajo, para dar más estabilidad al empleo, para dar mayor igualdad, pero no son herramientas de generación de empleo, aunque se las quiera presentar de ese modo. La cuestión de la reunión del Consejo del Salario, sabemos que hubo una oferta empresaria nuevamente por debajo de la inflación, que arrancaba con 4.000 pesos para el primer mes de aumento.
siendo que a su vez se viene de varios meses donde el salario mínimo no se movió, a pesar de que hay inflación todos los meses, y si el gobierno termina definiendo una situación parecida a la propuesta empresaria, va a volver a suceder que el salario mínimo se siga deteriorando como sucedió hasta ahora, y que se pierde posibilidad de promover mediante por lo menos esa herramienta alguna recuperación de los salarios más bajos. Bueno, ahí estábamos con la entrevista que le hizo nuestra compañera Ailín Joana Marlene Rocha, nuestra productora, a Mariana González, que es coordinadora de CIFRA, del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina, contando un poco esta noticia de la que veníamos hablando desde hoy temprano, que tiene que ver con el salario mínimo, que no llega a cubrir lo básico y que perdió más del 35% las personas del poder adquisitivo desde que asumió Milei. Contaba un poco además sobre la relación de lo que se sabe con la reforma laboral, que se viene discutiendo bastante pero que no hay definiciones aún, y además habló un poco respecto de esta reunión que se dio ayer del Consejo del Salario. Este año las mañanas son más comunitarias que nunca. Radio Estación Sur